Buenas noches, queridos hermanos. Hoy nos toca ver el capítulo número 8 del libro de Zacarías, un capítulo muy interesante porque habla de que el pueblo judío venía ayunando ya hace por más de 70 años, pero esto no era porque Dios se lo había indicado, sino que fue decisión de ellos el querer hacer esto porque no sirvió de nada, porque no escuchaban la voz de Dios, entonces era algo que ellos mismos se habían impuesto. Pero el capítulo 8 es un alivio para los judíos porque Dios confirma que los va a restaurar. Después de haber anunciado en el capítulo 7 que así como ellos le habían dado la espalda, Dios le daría la espalda a su pueblo y el pueblo sería esparcido tal cual había ocurrido en el cautiverio. Ahora Dios muestra que los sigue amando, que ellos son su pueblo y que Él es su Dios y que Él los traerá a todos de nuevo a ser el pueblo que una vez fue. ¿Qué les parece si empezamos a leer el capítulo número 8 del libro de Zacarías? Y arranca diciendo: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira y la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la paz y la verdad, y así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hasta acá nomás la palabra. Dios quiera que sea de bendición.
Y como bien lo decía acá al principio el video, este capítulo es un capítulo reconfortante para justamente los judíos, o el pueblo judío que estaba disperso después de lo que fue todo el cautiverio y todo lo que habían vivido. Al estar dispersos, Dios les promete que, bueno, vuelvan a lo que iba a ser su pueblo, ¿no? El remanente iba a volver. Y lo que podemos hacer, podemos separar el capítulo en dos partes. Una desde el versículo 1 hasta el versículo 17, donde vemos que el Señor todavía vemos que derramará sus bendiciones sobre Judá. Y la segunda parte, donde vemos que los ayunos de Israel se convertirán en banquetes y Jerusalén será el centro mundial de adoración. Esto es algo que, bueno, ya lo vamos a ver, pero es lo que ya se va a ver a futuro, digamos. Pero empecemos por el principio del capítulo y vemos desde el versículo 1 al versículo 5 que anteriormente una delegación de judíos de Betel había impuesto todo este tema del ayuno y preguntaban por qué seguían ayunando, si era bueno seguir ayunando y demás. Y ahora esta delegación de judíos eh, es la que recibe este mensaje de futuro para esta bendición de futuro para Judá. Dice que una gran ira saldrá contra los enemigos de Judá, como dice en el versículo 2, pero Jerusalén será restaurada y se llamará ciudad de la verdad, como dice en el versículo 3, y las calles de la ciudad van a ser transformadas en lugares de juegos para muchachos y muchachas, dice, y centro social para los más ancianos, como dice el versículo 5, que está apuntado directo a los ancianos, indicando que para ellos también será como un centro recreativo donde la pasarán bien, donde van a estar mejor, donde va a ser un buen lugar para estar, ¿sí? En las calles de la ciudad de esta Jerusalén. En el versículo 6 al 8 vemos que el Señor redobla el mensaje como diciendo, si esto les parece maravilloso, esto de ver muchachos y muchachas y ancianos todos juntos disfrutando a este remanente, era demasiado difícil para que Dios lo hiciese, dice en el versículo 6. Obviamente no, Él es quien traerá a todos los desterrados y habitará en medio de ellos como su Dios, como dice en el versículo 7. Esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que el pueblo va a estar de nuevo en su lugar, en su patria. Pero aunque estos versículos tuvieron una aplicación inmediata para el pueblo en la época de Zacarías, después de lo que habíamos dicho del tema del cautiverio, el pleno cumplimiento no será hasta la segunda venida del Señor, cuando el pueblo por fin, todo reunido, el pueblo en sí, pueda adorar a Dios como el Señor lo prometió desde siempre, ¿sí? No solamente los judíos, sino su pueblo, ¿sí? Toda la iglesia toda, de todos los judíos y todos los gentiles, obviamente, que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Desde el versículo 9 al versículo 13, vemos que el pueblo está escuchando los mensajes animadores de Ageo, y Zacarías es exhortado a seguir edificando, como dice en el versículo 9. Pero antes de que comiencen la obra del pueblo habían sufrido una gran cantidad de desempleo, ¿sí? Como dice en el versículo 10, y la violencia se desbordaba en las calles, ¿sí? Pero ahora Dios, como también dice en los versículos anteriores, promete paz, ¿sí? En el versículo 11 y en el versículo 12, y prosperidad, y en lugar de maldición será bendición para los gentiles, ¿sí? El pueblo será de bendición para todos, como dice en el versículo 13. Por eso dice que para que sean bendición deben esforzarse, ¿no? Esfuércense vuestras manos, dice. Después, desde el versículo 14 al 17, menciona que desde la misma manera que Dios había prometido a su pueblo la calamidad en el día de la desobediencia, como dice en el 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira y no me arrepentí, dice. Fíjense que pensé haceros mal, dice el Señor, ¿no? Ahora se propone, hacerles el bien, como dice en el versículo 15. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá
en estos días. No temáis. O sea que estén tranquilos que no va a venir maldición, sino va a venir bendición de parte de Dios. En vista de esto, le exhorta a que vivan conforme a la verdad, conforme a la justicia, conforme a la paz, evitando las cosas que Jehová aborrece, ¿sí? Pensar mal contra el prójimo y amar el juramento falso, dice, ¿sí? La deshonestidad. Fíjense en el 16, estas son las cosas que habéis de hacer, ¿sí? Hablad verdad, dice que habéis de hacer, ¿sí? Tenían que hacerlo, es un mandato. Hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente, a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová, ¿sí? Fíjense que está directamente mandado de parte de Dios de hablar bien, de cuidar a su prójimo, de no juzgarlo, sino que juzgarlo según la verdad, ¿sí? Y no pensar mal en su corazón, ¿sí? Cuántas cosas también de esto nos vienen a nosotros cuando pensamos en esto y nos damos cuenta que a veces nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, incluso hermanos de la congregación, o pensamos mal, ¿sí? En nuestro corazón, no solamente de nuestro prójimo que esté por ahí cerca nuestro, sino también de los hermanos, ¿sí? También tenemos que tener esto en cuenta y pensarlo para nosotros mismos. Yo primero, obviamente, cuando hacemos esto, que obviamente no debemos hacerlo, porque justamente Dios lo desaprueba, ¿sí? Lo aborrece. Continuamos, ¿sí? Ya entramos en la segunda parte, en el tema de los ayunos y los banquetes, y lo que va a ser a posterior todo cómo va a ser la Jerusalén del futuro. En los versículos 18 y 19, para alentar a los judíos, ¿sí? A los que le preguntaban al profeta qué iban a hacer con los ayunos que habíamos visto antes, esos ayunos que se habían impuesto por ellos mismos, el Señor les promete que los ayunos de duelo se tornarán en días de gozo y de alegría y en fiestas solemnes. Fíjense el versículo 19. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la justicia. Y ahora nos preguntamos, ¿y pero qué eran entonces estos ayunos? El ayuno del cuarto mes, el del quinto, el del séptimo. Bueno, vamos a ver a qué hacen recordar estas fiestas o estos recordamientos que hace el pueblo. El ayuno del décimo mes se hacía porque el pueblo se lamentaba del asedio de Jerusalén. Como dice en 2 Reyes 25:1, dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, ¿sí? Así que el ayuno del décimo mes era por esto, ¿sí? Contra este sitio que había hecho Babilonia contra Israel. El cuarto mes, ¿sí? El ayuno del cuarto mes señala la captura del pueblo. En 2 Reyes 25 dice: a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra, ¿sí? Hace recordar este ayuno de este cuarto mes en esto, en esa hambre que estaba pasando el pueblo. El ayuno del quinto mes, ¿sí? Se recuerda la destrucción. En 2 Reyes 25, del 8 al 10, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Así que el ayuno del mes, fíjense todas estas atrocidades que le habían pasado al pueblo, estos ayunos hacían para recordar esto. El del séptimo mes, ¿sí? El asesinato de Gedalías, en 2 Reyes 25:25, dice: mas en el séptimo mes vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Así que todo este ayuno del séptimo mes recordaba
ese asesinato de Gedalías. Todos estos ayunos ya no iban a ser más, como como dice en la palabra, para lamento, sino que Dios mismo indica que se convertirán para el pueblo en gozo y alegría y en fiestas solemnes, ¿sí? Como dice en el versículo 19 que ya leímos. Entonces dice, pero continúa el versículo y dice, amad pues la verdad y la paz, ¿sí? O sea que estén tranquilos que esto no va a ser más para recordar con tristeza, sino que va a ser para que sea para paz, para conocer la verdad, ¿sí? Y la paz que Dios les da, para que se den cuenta que Él está con ellos. En el versículo 20 al 23, fíjense que son los últimos, que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, ¿sí? Son naciones paganas que quieren ir hasta Jerusalén a conocer a Jehová, a conocer a Dios. Pueblos de afuera, de alrededor, que ven lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Por eso los pueblos de alrededor son pueblos gentiles, fuertes, se ven que están acudiendo a Jerusalén de todas partes del mundo para buscar el favor de Dios, de Jehová de los ejércitos, y en aquel día los judíos serán una gran bendición para el mundo, ¿sí? Para el mundo conocido, para el mundo que va a venir. Los pueblos de alrededor van a estar deseosos de saber cómo es Dios y vendrán a Él a adorarlo, ¿sí? Israel será ejemplo de adoración y va a ser muy bueno estar con los que tienen a Dios consigo, ¿sí? Como dice en uno de los comentarios bíblicos que estaba leyendo, ¿sí? Porque Jerusalén, ¿sí? El pueblo de Israel en sí va a ser ejemplo de adoración a Dios, y por eso muchos de los pueblos de alrededor se darán cuenta que van a estar errados y van a querer necesitar ese ejemplo de adoración, lo van a querer tener ellos mismos. Por eso esos pueblos, como dice, incluso el versículo 22 dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. ¿Sí? Fíjense que van a dejar de lado lo que creían ellos, van a dejar de lado sus creencias, sus ritos, y se van a volver a Jehová gracias al ejemplo de adoración del pueblo de Israel. ¿Sí? Y esto me lleva a pensar en nosotros mismos, ¿sí? Que como somos en cuanto a ejemplo de adoración y de alabanza de nuestro Dios, ¿sí? Nuestros vecinos ven cómo adoramos a Dios o escuchan las peleas internas de la casa, ¿sí? ¿Reina la paz de Dios en nuestros hogares o es una lucha constante día a día en la que estamos dando un mal ejemplo, ¿sí? O todo al revés, gracias a Dios podemos mostrar a Dios no solo en nuestro barrio, sino donde quiera que vayamos, haciendo que los demás se sientan deseosos de querer escuchar o de querer, no digo ser como nosotros en un ejemplo egoísta o egocéntrico, sino de querer tener ese contacto con Dios como lo tenemos nosotros, ¿sí? Dios quiere que podamos ser ejemplo de adoración, de alabanza, de predicación, comenzando obviamente por nuestras familias, nuestra casa, nuestro barrio, y incluso hasta en la misma congregación, para que los demás hermanos se contagien y quieran esto para sus vidas, ¿no? Para que todos podamos, como iglesia unida, ser de bendición para todos, y que la gente que esté alrededor de la iglesia, así como el pueblo judío era ejemplo para los demás de adoración, que nosotros seamos ejemplo como iglesia para los demás y podamos ser de bendición para cada uno de los que nos escuchen y estén deseosos de querer a nosotros venir y querer ser parte de este pueblo, y obviamente reconocer que Dios es el único y precioso Salvador para cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga, que podamos tener esto en mente, que podamos seguir aprendiendo más de la Biblia, seguir estudiando y poder obviamente seguir enriqueciéndonos con este libro de Zacarías, que es muy rico, y sabemos que vamos a poder seguir haciéndolo a pesar de estar en esta instancia de confinamiento o de cuarentena por el tema del coronavirus, pero espero que sea de bendición y que podamos seguir haciéndolo. Gracias a la tecnología podemos tener esta facilidad de poder así hacerlo, así que obviamente Dios mediante nos vamos a ver todos juntos en
en el local, sí, en el templo, pero por ahora tenemos esta facilidad de poder hacerlo. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde en todo esto que está pasando. Así que podemos incluso orar en nuestras casas para que Dios nos ayude. Y obviamente a todos los hermanos, incluso a los más grandes, que los esté cuidando con su mano poderosa. Así que Dios nos bendiga y nos estaremos viendo Dios mediante.